Y este tema sobre el matrimonio, lo que vamos a tratar de abordarlo es dentro del contexto de las Sagradas Escrituras, pero yo pensaría que como un taller, ¿no? En donde vamos a examinar algunos textos bíblicos, pero también poderle adicionar, Ujú. Marcelita, como lo que es en verdad, en ese cuadrilátero, pero no para disputas y peleas, sino en ese cuadrilátero especial, en donde dos personas distintas, con distintas visiones, con distintas formas de sentir las cosas del mundo, de ver las cosas del mundo, de actuar, siempre están unidas, unidos los dos en un solo sentir, en un solo pensar, en un solo actuar, a pesar de las difíciles situaciones por las que pasa los miembros que forman ese matrimonio. ¿Cierto, Marcelita? Sí, sí, sin duda el matrimonio es una institución muy importante porque, pues en primera medida, porque fue Dios quien la estableció desde los inicios y todo lo que viene de Dios es bueno, ¿cierto? Todo don perfecto y toda buena dádiva provienen de Dios quien creó todo. Entonces, sabemos que Papá Dios estableció el matrimonio desde el inicio entre un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para que hubiese esa ayuda, para que hubiese ese complemento, para ser la muestra perfecta y maravillosa de su gran amor, del trabajo en equipo, del ayudarnos del ayudarse uno al otro, de poder sostenerse el uno al otro, de poder juntos, en obediencia a la voz de su creador, poder cumplir el propósito que él tiene, que él tenía y que sigue teniendo para la humanidad. Entonces, sin duda, el matrimonio es una institución muy importante que, como lo decía, no podemos perder de vista que es instituida por Dios, no es por hombres, o sea, que el hombre obviamente pues a lo largo de la historia digamos como organizado en sus Ujú. leyes civiles y todo eso, pero es una institución, o sea, como decía, que ha sido establecida por el mismo Dios. Y bueno, Marcela, porque tú haces referencia como una institución el matrimonio. Y sí, realmente es una institución, pero tiene, digamos, dos grandes ámbitos, ¿no? Uno es el matrimonio como una institución del derecho civil. El derecho civil en todas las naciones del mundo está estipulado como un convenio que hacen dos personas, hombre y mujer, Ujú. ante una autoridad en la cual firman un contrato. Sí. Como para mayor ejemplo, como cuando usted va a firmar un contrato de arrendamiento, se ponen de acuerdo, las obligaciones, el valor del canon, todo lo que hay que hacer, el periodo en que hay que pagar. Ese es un acuerdo de voluntades y eso mismo es prácticamente el matrimonio dentro del contexto civil, del derecho de familia. Pero mire que el matrimonio, como lo indicó Marcelita, como nos enseña la palabra de Dios, la Biblia, es algo más que un convenio, es algo más que inclusive el cumplimiento de unas estipulaciones u ordenanzas que están en las Sagradas Escrituras, sino hay que entender el matrimonio, amigo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es que es un pacto delante de quién, de una autoridad civil, no, es un pacto delante de Dios, Ujú. en la que la mujer y el hombre, en un ceremonial cualquiera que se mantenga dentro de la denominación, hacen un pacto delante de Dios de unirse, de socorrerse, de ayudarse, de entenderse, de
de tener ese sentido de fuerza espiritual para mantenerse firmes en los embates que da la relación matrimonial, es el de poder tener seguridad que si se contrae un matrimonio o se hace ese pacto delante de Dios, ambos tienen que estar agarrados, aferrados de la palabra de Dios, de la oración y del Todopoderoso, que es Cristo Jesús. De ahí la importancia que podamos comprender y que lo tengamos claro en nuestro corazón, que es que el hombre pues hace esto, pero también en un contexto que ya Dios lo ha establecido. Cuando vamos allá a Génesis capítulo 2, versículo 20, ahí lo dice claramente. Dice que el hombre estaba solo, que Dios le dio unas tareas, que ponerle nombre a los animales y bueno, todo lo que ustedes pueden leer ahí. Y dice pero que aún así le hacía falta algo. Le hacía falta algo ¿a quién? Al hombre. Y ahí es donde viene y crea la mujer. Entonces, el primer, digamos, hermoso propósito que Dios nos revela acá en este pasaje de lo que sería el propósito del matrimonio es esa ayuda mutua, ¿cierto? Esa protección, ese acompañamiento. En Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante dice lo siguiente: para las esposas eso significa... dice el 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia somos uno. Pero eso lo repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Eso está en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Es la palabra de Dios. Ese es el matrimonio. El matrimonio debemos entender que no, más que un voto ante unas personas, más que una celebración, como lo decían que día en una prédica unos pastores, sí, tan bonito, que el vestido, que las cosas de fiesta y que la ilusión de, ay, sí, que la comida, que la fiesta, que por acá, que por allá, que eso es accesorio a lo que realmente es el matrimonio. Una cosa es esa fiesta y eso es una cosita de nada para todo lo que es el matrimonio. Entonces muchas veces se toma a la ligera. ¿Por qué? Porque no tenemos una plena conciencia de lo que es el matrimonio en sí. O sea, de que es un pacto que yo estoy haciendo ante Dios. O sea, yo estoy diciendo ante Dios que voy a amar, voy a respetar, voy a cuidar, que en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, bueno, todos estos votos que se hacen, ¿cierto?, que realmente es ante Dios que lo estoy haciendo. O sea, las fiestas y todo, eso pasa ya, pero es realmente la importancia que estamos adquiriendo en ese momento y el poder cumplir con ese compromiso que hemos hecho los dos ante Dios. Como yo decía, comentando esta prédica, es que una cosa, o sea, es más, o sea, digamos que es una celebración, es un voto ante un público. Ese público piensen que es
el reino de los cielos, ¿sí? El juez o el cura o el sacerdote que los está casando es él prácticamente Dios a través de esa persona, ¿sí? Y los testigos, sí, son los ángeles del Señor que están ahí presenciando ese momento tan importante. Entonces, sin duda el matrimonio es una institución de gran relevancia, Juan, porque además imagínate esta analogía que hacen, ¿sí? Es como esa relación de Dios con el pueblo, luego de Dios con la iglesia, hace la analogía con el matrimonio, de la importancia que es para Dios el matrimonio, esa unión entre un hombre y esa mujer y esa fidelidad que los dos se deben guardar. Mira que si se analiza el matrimonio desde una sola perspectiva, que es de pronto el deleite físico de la pareja, que las Sagradas Escrituras precisamente miran ese enfoque de la parte física, que desde luego el deleite de la pareja en su intimidad es un don de Dios, es una bendición que Dios nos ha dado para deleitarnos, pero eso es, digamos, en la parte física, ¿no? Sí. Las fiestas, bueno, las cosas materiales. Pero hay un libro exclusivamente en donde Dios hace una representación de lo que es precisamente el esposo y la esposa, y lo que es el libro precisamente de Oseas. Porque allí se habla de un hecho que para algunos dicen que realmente es una descripción, que no hubo tal que haya sido dos personas físicamente, sino que es una representación en donde, a pesar de lo que ocurrió allí con la esposa de Oseas, esta mujer que tenía una mala reputación, aún a pesar de todo, él fue, porque se había ido de la casa, y fue y la compró. Y esa representación hace que precisamente es la representación de Dios con su pueblo. Pero ya en el Evangelio de Marcos, el mismo Jesús indica que tanto el hombre como la mujer en matrimonio son una sola carne, dice el texto. Una sola naturaleza, es decir, hay una unidad. Como es un solo cuerpo, lo que le duele al uno, también le duele al otro, la felicidad del uno también es la felicidad del otro. Y aquí es donde debemos entender cómo realmente el matrimonio, como institución de Dios, como una institución espiritual, dada por Dios, para que el hombre no esté solo, para la purificación del mismo hombre y de la mujer, para mantenerlos lejos del pecado y especialmente de la inmoralidad sexual, pues la procreación de los hijos, ver crecer los hijos, las bendiciones que dan los hijos o que nos hacen ver Dios por medio de nuestros hijos, eso es lo que realmente lleva a que la pareja esté muy unida en un solo sentir, en un solo actuar. Y Marcelita leyó precisamente, es el capítulo 5 de Efesios, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Miren que este capítulo deberíamos saberlo los esposos y esposas de memoria. Y hay algunos apartes, el texto es bastante amplio, pero voy a indicar. Se dice que en primer lugar el hombre o la mujer debe estar sujeta a su esposo, ¿cierto? Sí. Pero el hombre de igual manera tiene que estar sujeto a Cristo. Entonces, si el hombre, nosotros los hombres somos cabeza del hogar, del matrimonio, pues nosotros tenemos que tener necesariamente por cabeza a Cristo. Si esa relación no se da de una correspondencia, la mujer sometida a su esposo, el esposo sometido a Cristo, y los dos agarrados de la palabra de Dios, de la oración, de la palabra de Dios, porque en fin de cuentas es lo único que mantiene a una pareja. Y ustedes, casados,
Nosotros casados sabemos las dificultades que hay que sortear en el matrimonio, pero como reitero, ambos firmes en la palabra de Dios, en la oración y firmes en el poder de Dios, podrá pasar lo que pase, el matrimonio permanece como la palabra de Dios lo indica, que lo que Dios ha unido, pues no lo puede separar el hombre. Sí, sí, definitivamente. Este capítulo de Marcos, me permite, es que yo creo que, Juan, de verdad que la palabra de Dios es tan maravillosa, porque es que es la palabra de Dios. Y la misma palabra, ella se explica y lo dice todo. Es solamente recordarles a nuestros oyentes cuál es la cita bíblica, dónde lo dijo el Señor. Y ese capítulo de Marcos 10 es muy importante porque el Jesús está obviamente con la comunidad, está hablando, bueno, con la población allí, y dice que luego, dice el versículo 1, luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron ellos. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús le respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión, escuchen esto, ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido, que esa es la famosa palabra que da el pastor, o pues el caso del sacerdote, quienes han sido casados por un sacerdote, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces ahí vemos cómo la palabra de Dios es muy clara. La dureza de corazón, Juan. Entonces a mí esto me lleva a que sí, definitivamente muchas veces decidimos separarnos de nuestra pareja por la dureza del corazón, que a la pareja, a Dios, a la palabra, al mandato de Dios. En el caso de las mujeres, no, yo por qué me tengo que someter. No, es que quién dijo, y más con estas corrientes ideológicas en la que no, yo soy la mujer y vamos abajo el patriarcado y arriba el matriarcado. O sea, no, eso es dureza de corazón, no es a mi pareja, es a Dios, lo que Dios ha dicho. Y la palabra del Señor me ha dicho a mí como esposa que me debo someter a Él, pero también le ha dicho al hombre, debe someter, debe honrar, no, debe cuidar, debe proteger, como Cristo amó a la iglesia. Entonces es la dureza de corazón a la palabra de Dios lo que lleva a que nosotros como pareja, como matrimonio, estemos pensando en otras cosas y en las corrientes de este mundo y no en la palabra de Dios. Es que mira, Pedro también lo escribió en el capítulo 3 de la carta primera de Pedro, dice: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Eso nos cuesta. ¿Producto de qué? De la maldición del pecado. Recordemos cuando vamos allá a Génesis, ¿qué fue lo que Dios le dijo a la mujer a raíz de la caída? Dice en la palabra del Señor, dice que la mujer intentaría estar por encima del hombre, pero él no se lo iba a permitir, ¿cierto? Eso hace parte. Cuando nosotras queremos entrar en esa autoridad sobre nuestro esposo, estamos siendo esclavas del pecado, porque el Señor me dice que debo honrarla. ¿Qué cuesta? Claro. Yo se los digo porque nosotros tuvimos una ruptura, pero yo es como se lo digo a personas que el Señor me ha permitido ir formando también. Si yo pudiese devolver el tiempo, yo no me hubiese separado. Yo hubiese peleado en los pies de Cristo. Yo no hubiese tomado la decisión de separarme de Juan. Si yo pudiese devolver el tiempo, ya no lo puedo hacer, pero por eso
hablo con las personas que Dios me permite discipular para decirles, no, vamos a pelear con las armas que el Señor nos ha dado, vamos a pelear la batalla porque el Señor acá lo dice claramente. Entonces dice Pedro, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, es decir, la palabra de Dios, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Muchas veces nosotras como mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Amarlos, ser bondadosas con ellos, porque a veces estamos más dispuestas a servirles a los de afuera que a nuestro propio esposo. Sí, dice que ellos serán ganados por nuestra vida recta, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de nosotras. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno. Muchas veces, ¿cómo tratamos a nuestro esposo? A las patadas, lo gritamos, bueno, mejor dicho, o realmente lo tratamos con amor, con cariño, con respeto. Lo vemos a través de los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Ahora, a los esposos, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Imagínense. O sea, si usted esposo no está tratando a su esposa como Dios manda, pregúntese por qué tal vez no están llegando esas respuestas a esas oraciones. ¿Será que usted está fallando en ese mandato? Interesante lo que ha expuesto, ¿no? Porque tú hablaste de la dureza del corazón, tú hablaste de lo que es la unidad, tú hablaste de todos esos inconvenientes que se presentan en choque en la pareja, pero nos llevaste precisamente y nos exhorta a mantenernos firmes en la presencia de Dios, con la palabra de Dios y con la oración. Este tema del matrimonio, en donde lo hacemos porque hemos vivido ya cerca de 24 años y esa relación de 24 años pues empezó bien, se fragmentó, se empezó a fortalecer y ahora estamos fortalecidos porque entendimos que es apegarnos a la palabra de Dios, a la oración y a darle la gloria a Dios porque Él es el único que cambia o el corazón de la esposita o el corazón del esposito. Miren, estas cosas que les voy a indicar, sí, son de bastante dolor. Ustedes saben que a mí me gustan las estadísticas. Mirando esta mañana, a mí me duele mucho que los divorcios a nivel mundial sean una exageración. Tremendo. Ahora, examiné los divorcios dentro del contexto, digamos, de la Iglesia Católica, ortodoxa, tanto griega como rusa, digamos las que son las iglesias católicas, inclusive incluyendo la anglicana o la episcopal, que es la religión del Reino Unido. Y sí, son altos, pasan el 62-63%, pero es un escándalo saber que dentro de las iglesias cristianas protestantes están las estadísticas más altas que las de la Iglesia Católica. Es decir, conclusión, hay más divorcios dentro de la Iglesia cristiana protestante que no de la Iglesia Católica. Claro, la Iglesia Católica tiene un elemento que cohesiona y que como que obliga, llamémoslo así, a que la pareja permanezca. Y es que una persona que se casa por el rito eclesiástico católico romano, si esa persona, que no se llama divorciada, sino se llama es cesar los efectos civiles,
Es decir, para la Iglesia Católica no existe el divorcio. Ellos aplican que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Pero para efectos civiles, por eso se llamó cesación de los efectos civiles. Pero lo que quiero compartirles es esto, no sé si ustedes lo saben. Una pareja casada por lo católico, que se separan, hacen la separación de cesación de los efectos civiles, ni el hombre ni la mujer separados se pueden volver a casar por lo católico. Acudan a otras religiones, acudan a otros medios religiosos o en unión libre, pero la Iglesia Católica no los vuelve a casar. No es cuestión de Colombia, es en todo el mundo. Entonces, ese es un elemento que cohesiona. Y hay un elemento que, pues, yo he tratado de estudiarlo, de mirar, de pedirle al Señor sabiduría, discernimiento espiritual, pero es que también dentro de algunas denominaciones cristianas protestantes, casi en su mayoría, voy a decir esta palabra, son pro-divorcistas. Entonces, si bien es cierto, se conoce en las Sagradas Escrituras que la única causal de divorcio es el adulterio, esa es la única causal, en muchas denominaciones manejan la incompatibilidad de caracteres, que por allí, por allá, que es otra oportunidad, que no sé qué, y eso se hace que se esté defendiendo, entre otras cosas, el divorcio. Ahora, conozco parejas que por mi profesión, y eso lo sabe Marcelita, acuden al divorcio y uno tiene es como cristiano llevarlos a que se vuelvan a unir. En estos últimos 6 meses hay 2 parejas que llegaron a utilizar mis servicios de abogado para el divorcio y no se han divorciado. Ahí están, que por aquí, que por allá, que bueno, que la iglesia, que el grupo, que la oración, que ahí vamos, quiera Dios que esa persona, esas 2 parejas no se divorcien. Yo no miro el dinero de los honorarios que hasta los necesito para cumplir mis obligaciones, pero primero es que esa pareja reaccione, piense, vaya a la palabra de Dios, escuche el Evangelio de Cristo y no se separen. Pero no hacer lo que muchas denominaciones es, eso ya no hay caso, eso usted está joven, usted es profesional, usted si es abogado ya sabe lo que tiene que hacer, divórciese. No, hay que luchar y hay que orar con la palabra de Dios para que muchas personas que están en ese conflicto tremendo, y en eso le doy gracias por la vida de mi esposita, porque ella tiene un ministerio donde tiene parejas ahí, y bueno, a clavar rodilla delante de Dios y a perdonar, pero eso más bien lo expresas tú. Sí, digamos que no se trata de aguantar tampoco, porque eso no es lo que Dios quiere. O sea, yo creo que no. por eso los invito a que escuchen el programa del día de ayer sobre el arrepentimiento, porque cuando vamos al inicio, a lo que Dios quería para nosotros como su creación, a imagen y semejanza de Él, es bueno, todo lo bueno, Dios lo quiere para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros tener salvación, Jesús padeció y tuvo que llevar la cruz. Muchas veces a nosotras que nos toca, sea al esposo o a la esposa, alguno de los dos que no es converso, doblar rodilla, pedirle sabiduría a Dios, pero tampoco es que se vaya ahí toda la semana para una iglesia y todo el año y entonces deje a un lado al esposo y el esposo, mi hija, tal cosa, no, es que en la iglesia, entonces no, hay que ser muy sabios y hay que pedirle sabiduría a Dios, porque por eso muchos hombres tampoco vienen a los pies del Señor, porque el esposo se la pasa es en la iglesia y no cumple con sus deberes en casa. Entonces es pedirle sabiduría a Dios, porque es en nuestros tiempos de intimidad con Dios pedirle sabiduría. A veces también demandamos mucho de nuestros esposos, ¿sí? Entonces les demandamos demasiado. ¿Por qué? Porque queremos que ellos nos suplan a nosotros nuestros faltantes que tuvimos de nuestro pasado, de pronto de nuestro papá que no tuvimos o de la mamá. Entonces les demandamos a ellos y demandamos y el pobre a duras penas ha podido salir adelante de sus propios faltantes para encima de todo poder, y somos insaciables.
Las mujeres, nosotros, decía alguien, somos nosotras insaciables, no estamos contentas. Entonces, primero, ¿a dónde hay que ir? A Dios, llenarnos con la presencia del Señor. Por eso cuando Jesús le dijo a la samaritana, es cierto, mujer, 5 maridos has tenido y el que tienes no es. O sea, ya 6 y quién sabe cuántos más. ¿Por qué? Porque era una mujer insaciable y quería llenar y ningún hombre la satisfacía. Entonces, por eso Jesús le dijo, yo te daré de un agua de la cual no tendrás sed jamás. Entonces, por eso debemos llenarnos de su presencia, recibir sus instrucciones, sus consejos, escuchar las prédicas, estar en el Espíritu preparadas y para recibir esa palabra de Dios y ponerla por obra. Que el Señor me dice que debo honrar a mi esposo, así me cuesta. Pues bueno, lo voy a hacer y veremos cómo Dios va a responder a eso. Entonces, no podemos, o sea, es vergonzoso que la lista de divorcios la engrosemos los cristianos que hemos nacido de nuevo y tenemos el mensaje de verdad. Eso es vergonzoso, eso no debería pasar. ¿Sí? Pero ¿cuál es? O sea, entonces, dicho esto, la estrategia de Satanás, ¿cuál es? Destruir los matrimonios. Esa ha sido la estrategia de Satanás desde el principio. Destruir el matrimonio. Todo lo bueno que Dios hizo, Él va en contra de ello. ¿Por qué? Porque a medida que Él destruye el matrimonio, destruye la sociedad. Hemos escuchado que la familia es el núcleo esencial de la sociedad y puede que suene a cliché, pero es verdad, porque cuando hay un matrimonio unido, nosotros como esposos abrigamos a nuestros hijos y nuestros hijos en el hogar encuentran ese amor, esposos, papá y mamá se aman, se respetan, se cuidan, hay esa ayuda, son jovencitos que crecen sanos, que crecen saludables, que crecen con una imagen correcta de Dios. Muchos de nuestros jóvenes no quieren creer en Dios. ¿Por qué? Porque entre esposos nos la pasamos agarrados, vamos a la iglesia, levantamos manos y en la semana estamos agarrados o nos estamos divorciando. Entonces, un niño, ¿cómo va a entender eso? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Entonces, eso, entendamos que Satanás es el primero que está ahí. O sea, entonces, ¿qué hemos hecho en nuestros matrimonios? Hemos sacado a Dios para darle lugar a nuestro corazón a las voces del mundo. Sigilosamente el enemigo lo ha logrado en muchos aspectos de entrar y destruir, dividir y fraccionar la institución tan importante que Dios desde el principio constituyó. Entonces no se trata de pelear a nuestra manera. No se trata de cambiar al esposo a nuestra manera y el esposo de cambiar a la esposa a su manera. Se trata de ir a los pies del Señor, alimentarnos de la palabra, recibir, escuchar música de alabanza, no estar chismeando por allá con las amigas antes de ir a contarle los problemas a nuestra mamá o a la familia o al familiar. Vamos a los pies del Señor, desahoguémonos ante Él y escuchemos la palabra de Dios, a ver Dios qué dice y pongámosla en obra. Escuchemos alabanzas, música, todo, o sea, que toda nuestra vida se alimente del mensaje, de lo bueno que Dios nos trae, para así ser menos proclives a que Satanás entre y pues destruya todo. Y no se trata, y retomo esto ya para darte la palabra, Juan, no se trata de cambiar al esposo. Nosotras no podemos cambiarlo. ¿Cómo vamos a cambiar una persona que trae una vida? O sea, tenemos es que, oiga, bueno, Señor, el Señor se encarga, Dios con su Santo Espíritu, y Él nos va a dar las estrategias para no cambiarlo, sino para que el Señor lo vaya moldeando de acuerdo a su voluntad, y asimismo nosotras, porque tampoco perfectas somos. Bien, también como decía, a veces también somos intensas, y lo digo porque a mí me pasó. Entonces, no le echemos siempre la culpa así como desde el principio. ¿Quién tuvo la culpa? No, que Adán, que Eva, que la serpiente, todos menos yo. No, nosotras también tenemos cosas por cambiar. Sí, y es cierto, Marcelita, porque, digamos, cuando nosotros analizamos nuestra relación de esposos, pues escuchándote, yo decía, bueno, si una pareja recibe una verdadera formación en su iglesia de lo que es el matrimonio, las responsabilidades y toda la carga, yo creo que podría haber un poquito, digamos, de conocimiento más de la palabra para entender que, pues, si bien es cierto,
dentro de los sentimientos tanto del hombre como de la mujer, los une, su parte física, el deleite de estar compartiendo intimidad con su pareja, pero eso se va de pronto a agotar. Claro. Entonces, si uno, digamos, el primer punto que quería resaltar es que necesariamente nosotros antes del matrimonio tenemos que recibir una formación de lo que realmente demanda el matrimonio. Y más de la formación es tener claridad el hombre hacia la mujer, que realmente va a ser la esposa enviada por Dios. Y lo mismo la esposa que vea que ese señor, que el hombre también va a ser el esposo enviado. Pero a veces nos centramos solamente en la parte externa. Entonces, el otro punto que quería resaltar, y es lo que conectaba con la intervención de la cantidad de divorcios, es que realmente hay unas normas muy claras en las Sagradas Escrituras. Y en el Evangelio, precisamente en lo que son textos como Mateo del capítulo 19, del 8 al 9, y hay otros textos en Corintios 7, 2, 16, hay toda una serie de textos, el capítulo 5 de Efesios, también está en Romanos, es decir, es que casi está en la mayoría de las cartas, es tener algo muy claro, que aquel que se divorcia solo por su voluntad o por sus emociones o por sus cosas solamente dentro de lo que es la parte humana, el texto es muy claro que no se puede volver a casar uno con una persona divorciada, sea hombre o sea mujer. Y esto a veces no lo tenemos en cuenta. Y esa es una de las cosas que se está incumpliendo, precisamente, estas ordenanzas, en donde uno tiene que tener un previo conocimiento. Imagínese, uno para tratar de ser un buen abogado, yo creo que uno hace sus 5 carreras, unos 2 años en la tesis o en los preparatorios, bueno, 7 años, una especialización 2 años, son 9, es digamos, no nos digamos mentiras, pero ya a partir de los 12 años uno empieza a tener claridad de cómo ejercer bien una profesión de abogado. Y en el matrimonio, ¿no? Nos gustamos a primera vista y ¡pum! Matrimonio. Entonces también en encontrar el matrimonio tiene que haber una preparación, pero conforme a la palabra de Dios. Sí, y yo creo que importante también, Juan, sí, la palabra de Dios, pero también se vale porque no unas terapias en la parte de psicología, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el tema emocional, porque cuando de pronto se dio una relación convulsionada o la atracción fue la parte física, no hubo como una correcta como relación, pues también a veces traemos muchos vacíos en nuestro corazón debido pues a la parte emocional, y pues yo creo que así como nosotros como abogados brindamos un servicio a personas que están en conflicto, pues también el psicólogo cumple su parte. Son profesiones que Dios ha permitido también, obviamente, pues cerciórese que sea un psicólogo, una psicóloga temeroso de Dios, para que precisamente su profesión pues también lo pueda llevar a usted como en algo saludable, porque obviamente un psicólogo de la corriente liberal y todo eso le va a decir sepárese. O sea, según muy de pronto, digo yo, no sé. No sé. Pero si usted se cerciora, digamos que también busquemos como estas ayudas. Primero, obviamente, la parte bíblica, la parte espiritual, como les decía, ir a los pies del Señor. Pero eso sí, amados oyentes, el matrimonio es una institución dada por Dios. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer se complementen. Que obviamente a raíz de la caída, pues vinieron todas las cosas que vinieron, y el enemigo ha seguido, o sea, él no ha cesado desde el principio, así como sigilosamente se le metió a Eva por la cabeza, la mente y todo, la llevó al pecado y condujo al hombre, pues así mismo en la actualidad lo está haciendo, lo que decía, sí, con el pensamiento, ay, usted no tiene por qué aguantarse a ese señor, a ese hombre, usted mire tan bonito, usted no sé qué, usted merece un mejor, usted merece algo mejor, es que mire,
no sé qué, usted ahí lava y plancha y no sé qué. Todos esos pensamientos vienen. O al hombre, no, usted merece a alguien mejor, o sea, mírese, que no sé qué. Todos esos son pensamientos que el enemigo está trayendo. No, o sea, ame a la esposa, que como dice la palabra, disfrute a la mujer, ¿cómo es? Cuida a la mujer de su juventud. O sea, no es la solución el divorcio. Yo me acuerdo que con Juan, cuando volvimos después de la ruptura, en algunos momentos igual discutíamos, pues porque veníamos con muchas cosas, y un día, entonces que el divorcio, y en esa semana justo el pastor en la iglesia donde me congrego predicó y fue tajante con el tema, y yo dije ese día en la noche, dije, Señor, nunca más saldrá de mi boca la palabra divorcio, nunca más. Y un día Juan dice, no, yo, bueno, pues sí, entonces yo le dije, entonces mi amor, no, que entonces que nos separamos, y yo, pues lo harás tú, pero yo, no, entonces se cambiaron. Se cambiaron, exacto, pero cuando uno de los dos decide pelear con las armas espirituales, sí, porque como dice la palabra del Señor, nuestras armas no son de este mundo, son espirituales en Cristo Jesús para deshacer las obras del mal. El Señor, y gracias a Dios ahora nos complementamos, nos apoyamos, obviamente a veces como normal, es que ninguna pareja es perfecta, claro, como en un programa que hacía de parejas, de pastores, yo mostraba, o sea, es que el pastor también se enoja, la pastora también se enoja, no idealicemos las parejas de otro lado, no idealicemos el esposo de la pastora o la esposa del pastor, no los idealicemos, ellos también se enojan, también son personas con problemas, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Han metido a Dios en la ecuación y por eso están mejor, tal vez, ¿cierto? Entonces es escuchar más la voz de Dios que escuchar la voz de la serpiente. En el inicio del programa, cuando diferenciábamos el matrimonio dentro del contexto del derecho de familia, indicábamos que en el contexto de las Sagradas Escrituras hacíamos énfasis de que realmente el matrimonio es un pacto delante de Dios, tanto del contrayente como de la contrayente, es un pacto. Sí. Compromiso con Dios, no es tanto con la misma pareja. Esto me hace pensar que cuando una pareja, a pesar de los conflictos, de las distintas, digamos, aflicciones por las que hay que pasar, pues ya en estas horas de la vida uno no puede concebir que un verdadero hijo de Dios sea mujer, sea esposa o sea esposo, verdadero hijo de Dios entregado. Lo que tú decías, yo no creo que por su mente pase la palabra divorcio. Pero puede pasar por la mente del uno o del otro. La palabra de divorcio es cuando no se tiene la concepción clara de que el matrimonio es un pacto delante de Dios. Y si uno propugna por la ruptura, uno no le puede fallar al hombre, está fallando, no es a Dios. Y aquí yo quiero honrar a mi esposito, porque cuando vino la separación de los dos, yo era divorcio, divorcio, divorcio. Yo quería ya, mejor dicho, y cada que nos veíamos era, bueno, ¿cuándo me va a firmar? Y yo estaba esperando los 2 años para cumplir el requisito de los 2 años de separación para ya interponer el divorcio si él no me firmaba. Ajá. Pero él se mantuvo firme, él dijo, no le doy, o sea, no, porque él precisamente por lo que acaba de decir, y eso que hubo amigos de iglesia cristiana donde él iba que le decían que se separara, que eso tal cosa, que no sé qué, entonces imagínense, y él se mantuvo, o sea, vino un convencimiento en el espíritu, y ahí es donde uno se da cuenta, Juan, esta palabra que hablaba Pedro, esposos, por ustedes, ustedes pueden purificar a su esposa, Dios, o sea, Dios lo usó a él para atraerme y para librarme de esa situación. Entonces, y por la gracia de Dios, justo se cumplieron los 2 años y volvimos. O sea, ya. Entonces, porque en ese tiempo el pastor de la iglesia donde yo me congregaba, él sí es contra divorcio y cada rato predicaba y mi amiga me decía, yo le decía no y otra vez habló, ella me decía, una amiguita que tenía, pues bueno, el Señor te está hablando y el Señor ahí y dele, ¿y por qué? Porque el Espíritu Santo me estaba moviendo a eso, arrepentimiento de que yo estoy mal, yo no puedo seguir así, porque además yo estaba en la iglesia, que esto, que aquello, entonces pues gracias al Señor volvimos y pues bueno, ya
ya desde que volvimos 2016 a hoy, fueron 2 años y de verdad que ha sido una bendición. Entonces, sí vale la pena perseverar. Vale la pena. Esposos o esposas, perseveren. Amen a su esposa. Busquen la guía del Señor, la sabiduría del Señor. Yo sirvo en la iglesia. Ahorita este tiempo he estado en casa, pero también tengo que ser sabia. Pongámonos bonitas, arreglémonos para nuestro esposo también. Pero es que a veces, o sea, pues sí, hay tantas cosas. No, ¿por qué? Porque damos de lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y la relación con Papá Dios nos lleva a amar y a honrar a nuestro esposo. Para nuestro esposo es lindo que, oiga, presentar a su esposa, mire mi esposa. ¿Por qué? Porque sí, como dice el Proverbios 31, o sea, la halagan al esposo por su esposa, todas estas cosas. Entonces yo creo que el matrimonio es mucho más que realmente como esos votos que hicimos allí, es mucho más, muchísimo. Acá nos quedamos cortos realmente y tratamos de tocar pues varias cositas de lo que es el matrimonio. Sí, se nos ha agotado el tiempo, pero tal vez unos 3 puntos para reflexionar. El matrimonio, conforme nos lo enseña la Santa Palabra, la Biblia, es un pacto delante de Dios. Si usted se divorcia, se separa, usted no le incumple a la esposa ni al esposo, le incumple es a Dios. Segundo, el matrimonio demanda una plenitud en sujeción a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. La palabra, el estudio de la palabra, la oración, la gloria a Dios, y desde luego que eso es lo que lo va a uno formando más sensible para proteger, nosotros los hombres, a nuestras esposas. En tercer lugar, es el de entender que en un mundo de convulsiones, en un mundo de tantas separaciones y divorcios como indiqué, pues Satanás tiene los ojos puestos 24/7 sobre aquellas parejitas que están viviendo bien. A veces uno sale y resulta uno de mal genio con la esposa y uno dice, pero pues no me ha hecho nada, yo tampoco he hecho nada, ¿y por qué resultamos como distantes? Las maquinaciones de Satanás. Oración, voluntad a Dios, sujeción a la palabra de Dios y cumplir ese mandato que Dios nos ha dado. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así le damos la gloria a Dios, así damos testimonio de tener un hogar en forma permanente, a pesar de las aflicciones, hasta el último día que Dios nos tenga unidos, y al ir a la presencia de Dios, esa persona también estará unida a Cristo, porque en conclusión, Él es el esposo realmente de toda mujer y para nosotros es la cabeza de la iglesia a que nosotros pertenecimos porque somos redimidos. Nadie, una persona redimida, yo estoy seguro, una persona redimida nunca se divorcia. Bueno, Marcelita, Sí, algunas... bueno, por tiempo ya no alcanzamos a leer los mensajes, pero saludamos a todos los que están allí conectados por Facebook, también por YouTube, que han dejado sus mensajes en el chat de WhatsApp, todos los oyentes por los 1130M que no participan, pero que sabemos que son miles. Un saludo muy especial. Recuerden que este programa queda publicado ahí en el canal de YouTube, que cualquier inquietud 322-729-1386 o también al 317-618-8445 para si quieren de pronto aclarar alguna pregunta como la que deja Vilma Hernández en el canal de YouTube. Un abrazo para todos. En el Control Master nos acompañó Tanis, les habló Juan de Jesús Sánchez en el Impulso. Cordial agradecimiento, Marcelita, por su compañía. Gracias para todos. Bendiciones.